Con Dios y con el diablo no se puede, o con uno o con otro. Así que todo mal, porque la clase no la pude, la terminé en los apurones, la cosa no me la pude sacar. Así que bueno, trataremos de remontar hoy. Hola, profe. Hola. Te habla Córdoba Brenda. No Sí, tengo el celular porque se me apagó, pero estoy por rendir y estoy acá escuchando la clase con las chicas. Rindo un final ahora a las 3. sí, no hay problema. Vos eso, me tienen que avisar y yo les pongo el presente igual, no hay problema. Cuando están rindiendo en la UNOVA no pasa nada. Y sí, Bueno, y Micaela Puentes también está acá conmigo. Te dejamos la asistencia acá del celular de Damaris. dale, dale, perfecto. Sí, 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 Gracias. perfecto. Bueno, entonces, los de Pergamino ayer vieron el tema 6 y los de Junín el jueves vieron el tema 5. Bueno, eh, yo no les había subido la actividad del tema 5, ¿no es cierto? Subiste una guía de lectura, investigación y de documentación histórica en enfermería. Es para entregar el 21, Ajá. que son 5 preguntas. Claro, pero ese debe ser del primer tema que vimos. Y dice algo de la Fundación Rockefeller, qué factores favorecen el progreso de enfermería. Claro, es del primer tema. Entonces vamos a hacer una cosa. Voy a leerles ahora, voy a compartir la actividad del Power número 5, o sea, de los componentes de la disciplina profesional de enfermería. Y vamos a tratar de ir respondiendo esas preguntas con el Power. Ahora, otra cosa. Con Pergamino ya puse fecha de parcial. Me falta con ustedes. Sería cuando vaya presencial a Junín, que me toca, a ver, esperen que busco el calendario. Calendario. Sería el 24, tengo clase con ustedes, jueves 24. Sí, profe. Bueno, entonces para el jueves 24, en el parcial va a entrar los temas que vimos en la unidad 1 y de esta unidad vamos a ver el primero que vimos y el segundo de este. El 6, el tercero de este no lo vamos a ver en el parcial. Vamos a llegar hasta los componentes de la disciplina de enfermería. Bueno, entonces, voy a compartir los componentes que es lo que vimos la última clase con Junín. Tengo tantas cosas abiertas que ahí vamos. Bueno, ahí estamos. Entonces, de este Power, vamos a tratar de hacer la actividad juntos. Tenemos que poner qué define
a una disciplina profesional y justificar la respuesta. Entonces, lo primero que vamos a ver acá en el PowerPoint es la definición de disciplina. Según de acuerdo con Newman, Sim y Corcoran-Perry, si ustedes tienen descargado el Power o tienen el apunte con el texto, pueden ir subrayando la respuesta a las preguntas, ¿sí? Entonces, la respuesta a la primera pregunta estaría acá. ¿Sí? Que una disciplina se distingue por un área o propiedad específica de indagación y representa una creencia compartida entre sus miembros y está relacionada con su razón de ser. Esa sería la definición. Y después justifique su respuesta, ¿cómo la justificarían? ¡Ay, qué silencio! Profe, Sí. ¿especifica su área de estudio en particular? ¿A eso se refiere? Y, o sea, podríamos decir que una disciplina, le ponemos la definición y que, por ejemplo, la podemos bajar a enfermería, ¿no? Podemos decir que enfermería es una disciplina porque tiene un área específica de indagación, que sería el cuidado, tiene una creencia compartida, ¿sí? Que sería, bueno, la indagación científica se hace a través del proceso de atención de enfermería y también tiene, por ejemplo, taxonomías, ¿no? Que unifican el criterio de una disciplina. Por ejemplo, el NANDA. Yo creo que con eso se justificaría la respuesta. ¿Sí? Diciendo qué es, cuál es su área de cuidado, que tiene un método científico y que tiene taxonomías que unifican los criterios a los cuales, digamos, compete la disciplina. Bien. ¿Está? Los espero. Sí, ¿Lo profe, está escribieron? bien. ¿Sí? ¿Sigo con la 2? Sí, profe. Sí, sí. Bueno. La 2 dice, especifique y desarrolle los componentes de la disciplina enfermera. Bueno, vamos a ir acá al Power. Los componentes de la principal de la disciplina son la perspectiva, el dominio, las definiciones y conceptos existentes aceptados por la enfermería y los patrones de conocimiento de la disciplina. Entonces, ¿a qué atañe la perspectiva? ¿Qué podemos decir cuando decimos perspectiva? Bueno, la perspectiva tiene 4 características. Es la naturaleza de la enfermería como una ciencia humanística, los aspectos de la práctica de enfermería van a estar determinados por la perspectiva, ¿no? O sea, qué compete y qué no compete a la práctica de enfermería. Después, las relaciones de cuidado que se desarrollan entre los usuarios y las enfermeras, y la perspectiva de salud y bienestar.
O sea, que en la perspectiva se ve qué tipo de ciencia es, que decimos que es humanística, qué aspectos de la práctica del cuidado le competen, cómo son las relaciones entre la enfermera y los usuarios, y tienen que tener también una perspectiva de salud y de bienestar, que eso va a responder al modelo desde el cual nos paremos, ¿sí? Cada modelo, como ya habíamos visto en las visiones, tiene una manera de entender, una perspectiva de entender a la salud y a la enfermedad. Esperen un segundito que hay alguien que se quiere... Ahí está, Micaela. Bien, perfecto. Vamos con el otro punto de las preguntas, que sería el dominio, ¿sí? ¿Qué hablamos o qué significa cuando nos referimos al dominio? Bueno, el dominio sería cuáles son dónde desarrolla, ¿no?, su práctica. ¿Cuál es su ámbito del dominio? Bueno, tenemos varios ámbitos de dominio, ¿no? El ámbito asistencial, asistencial primario, asistencial secundario, asistencial terciario, bueno, todas las áreas que son de nuestro dominio, ¿no?, que nos dice la ley que podemos realizar. No solamente lo asistencial, sino también la docencia, la investigación y la administración. Entonces, dice, el dominio de la enfermería no solamente engloba los resultados de la investigación, sino también el conocimiento de la enfermería para la práctica. Esto tiene que estar sustentado en la filosofía y en la historia de la enfermería. La práctica pasada, el sentido común, los resultados de la investigación, todas las teorías que se fueron desarrollando, la genealogía de ideas que tienen que ser congruentes con metodologías y procesos de enfermería, y otros procedimientos que son esenciales para el desarrollo del conocimiento. Y acá podemos, en resumen, decir que el dominio de la enfermería lo integran los conceptos y los problemas más importantes del campo de interés, los procesos de valoración, diagnóstico e intervención, los instrumentos para la valoración, diagnósticos e intervenciones, y los diseños y metodologías de investigación congruentes con el conocimiento de la enfermería. Yo creo que poniendo el resumen de lo que es el dominio, vamos a poder como centrarnos en lo que es. No sé si les parece difícil. A ver. Ahí está. María Agustina López dice, abarca los conocimientos que nutre la práctica. Sí, está bien, son los conocimientos que nutren la práctica, pero también los procedimientos que nutren a la teoría, porque vos fíjate que también dice que las metodologías de investigación también son parte del dominio de enfermería. Fíjate que también dice todos los procesos de valoración, porque se acuerdan que no es lo mismo una valoración para la visión reactiva que para la visión interactiva recíproca. Entonces, todo eso entra del dominio. Entonces, sí, está bien lo que vos decís, López, pero habría que agregarle ¿no?, que también es para la práctica y para las metodologías de investigación que van a nutrir la teoría. Juliana, ¿querías decir algo? No, estaba escribiendo eso más o menos, que yo puse que se nutre desde la práctica, donde se desarrolla y se pone en práctica lo de enfermería,
que tenemos desde los conocimientos, con las valoraciones, los métodos científicos y de investigación que estaba escribiendo. Perfecto. Bien. Seguimos. Entonces, vamos al otro punto, que son las definiciones y conceptos existentes aceptados por la enfermería. Melé sugiere que las definiciones y conceptos aceptados por la enfermería se relacionan con el manejo de los fenómenos del dominio, que a su vez se sustentan en teorías de enfermería, cuyas fuentes fundamentales son la práctica de la enfermería en su extensión total, el paradigma biomédico, la experiencia de las enfermeras, los roles, las ciencias básicas, la práctica ideal de la enfermera, el proceso de la enfermería y los diagnósticos e intervenciones de la enfermería. Bueno, esto es más amplio, ¿sí? Porque acá entrarían todos los conceptos que nos definen. Yo ayer en Pergamino lo expliqué, no me acuerdo si lo expliqué en Junín, cómo se construye un concepto. ¿Saben lo que es un concepto? Se los dije a Junín, ¿lo hablamos? Eso no me acuerdo. Me parece que no, profe, no me acuerdo. Bueno, ayer, sí, en Pergamino se los conté a los chicos, cuando, por ejemplo, nosotros decimos el concepto, vamos a referirnos a cuidado. Entonces, si yo les digo cuidado, ¿qué imágenes se le vienen a ustedes a la cabeza? El cuidado enfermero. Sí, como persona, que cuidado, digamos. Como quieran. Y son para mí son todas las acciones que vamos a realizar como enfermeros, o ya sea para satisfacer las necesidades del usuario o para acompañarlo en el proceso de... Agustina López puso velar por algo o por alguien. Que ella lo hizo corriéndose un poco de enfermería como del concepto cuidado en general. Cuando uno dice cuidado, dice eso. Bueno, ahora, eso es una abstracción de la realidad, ¿sí? Entonces, cuando vos querés meter todas esas acciones que realizás cuando haces cuidado, la metés dentro de ese concepto, ¿sí? Es decir, yo veo una mamá poniendo a alimentar a su hijo, y vos decís, eso lo puedes definir como cuidado, esa imagen, ¿sí? Es un cuidado de una madre a un hijo. No sé, cuando una mamá también cocina y le da una dieta nutritiva a su hijo, también lo está cuidando. Es decir, el concepto de cuidados es muy abarcativo y va sacando todas esas abstracciones de la realidad. Por eso también cuando después queremos definir cuidado profesional, al agregarle la palabra profesional, sabemos que estamos hablando de un cuidado crítico, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos en Filosofía 1 que había dos tipos de saberes y decíamos el saber experiencial, podemos decir cuidado en general, y cuando le agregamos la palabra cuidado profesional, sabemos que nos estamos refiriendo a un cuidado que está realizado dentro de un margen, de una estructura que responde a una educación formal. Bueno, perfecto. Entonces, ese es un concepto. Yo le decía a los chicos que hay una película, que no me acuerdo el nombre, donde el protagonista se queda ciego a partir de los 5 años. Y bueno, después él es un artista que hace esculturas. Bueno, en una de las exposiciones va a verlo una que también hace esculturas, pero pinta y qué sé yo, se enamoran, lo saca del pueblito, lo lleva a la grande ciudad y bueno, averigua para operarlo, se opera y empieza a ver. Pero el tema es que cuando empieza a ver, no puede entender lo que ve. Entonces, porque
él entendía y comprendía el mundo a través de sus otros 4 sentidos. Entonces, como se empieza a sentir mal y tiene que cerrar los ojos para volver a reconocer las cosas como antes, la novia lo lleva al médico que lo operó y el médico dibuja en el pizarrón una manzana. Entonces pregunta qué es. La chica puede decir que es una manzana y él no. Él dice que no sabe lo que es. Entonces, bueno, después cuando reconoce la manzana, porque la toca, porque la huele, porque la muerde, o sea, porque aplica todos los otros sentidos, entonces él dice, esto es una manzana. Y entonces ahí ella entiende que lo que está dibujado en el pizarrón no es la manzana, es el concepto de manzana que está representado de una forma gráfica. ¿Sí? De cualquier manera, si a él, si en el pizarrón hubiesen escrito, él dibuja una manzana, pero podría haber escrito en palabras el concepto manzana. Igual el otro no lo iba a reconocer porque tampoco antes podía ver las letras solamente a través del sistema braille. Podría entender que manzana es manzana, ¿no? Pero bueno, digo, eso es un concepto. Es un concepto que después va, cuando nosotros hacemos los modelos, también tenemos modelos conceptuales, modelos gráficos, modelos que son a escala. Entonces, bueno, todo eso está formado por conceptos y el concepto se produce, voy a enchufar la compu, que se me está terminando la batería. Le decía, el concepto se produce por una abstracción de la realidad. Entonces, acá, digamos, las teóricas, cuando empiezan a desarrollar el sustento teórico de enfermería, tienen que empezar a desarrollar todas esas abstracciones y ponerla en un concepto, ¿sí? Y entonces, de ahí viene entonces el concepto de diagnóstico enfermero, que es diferente. Ahí dice, bueno, tenemos que tener diagnósticos y empiezan las taxonomías, que empiezan a organizar, ¿sí? Cómo se van diferenciando y dando respuesta a diferentes necesidades o patrones alterados, y para cada patrón va a haber, o para cada necesidad, un diagnóstico que le compete. Entonces, y así se van, digamos, desarrollando las definiciones y los conceptos, que lo aceptamos todos juntos los que integramos enfermería, mientras responda a un paradigma que da respuesta en un determinado momento histórico. Cuando ese paradigma ya no da más respuesta, viene la crisis. Pero eso es la parte, digamos, el otro power que trata sobre los paradigmas de Kuhn. Bueno, y por último, vamos a ver la otra pregunta. Dice, ubique de dónde deviene el marco epistemológico. Bueno, nosotros entonces podemos decir que el marco epistemológico proviene de los patrones de conocimiento de la enfermería. Que es esto que tenemos acá, ¿no? Y por último, dice también identificar, nosotros podemos decir que el marco epistemológico deviene de la identificación de todas estas cuestiones que nombramos antes, ¿no? La identificación, vamos, esperen
que voy acá, de la identificación de esto que se ve acá, ¿no? La práctica de la enfermería en su extensión total, el paradigma biomédico, todo el desarrollo de todos estos conceptos da origen al marco epistemológico, ¿sí? Entonces, en ese marco epistemológico vamos a desarrollar el concepto de cuidado, el concepto bueno, es decir, todo lo que compete al dominio de enfermería va a entrar en el desarrollo del marco epistemológico, porque es todo lo que nosotros vamos a investigar, y vamos a investigar cosas que están adentro del dominio de enfermería, ¿sí? Puede ser que participemos como en otras disciplinas, porque a veces los trabajos son multidisciplinarios, pero nosotros nos vamos a enfocar en lo que es específicamente la salud y el cuidado, por más que compartamos con otros profesionales, los otros a lo mejor buscarán lo que le compete al campo de ellos, pero digo, si vamos a hacer un marco epistemológico, lo vamos a hacer dentro del dominio de los que nos compete a nosotros. Bueno, y la última pregunta sería nombrar esto que leímos recién, identificar los patrones de conocimiento que propone Melee. Entonces ellos dicen que los patrones de conocimiento serían esto, ¿no? La práctica de enfermería en su extensión total. El paradigma biomédico no sé a qué se refiere. Si habrá que estudiarlo para no sé, la verdad que eso no lo entiendo. No sé qué quiso poner el autor del, del artículo con el paradigma biomédico. Bueno, o capaz que me falta, porque Profe, yo lo busqué sí, y dice que la enfermería tiene un enfoque holístico, pero que a su vez se nutre de los conocimientos biomédicos para comprender bien los procesos fisiopatológicos y aplicarlos en los cuidados clínicos. claro, está bien, es cierto, porque nosotros nos vamos nutriendo de muchas otras disciplinas. Claro, Y también, claro, nos nutrimos de la psicología, nos nutrimos de la sociología, es decir, tenemos, como es una ciencia humanística, nos tenemos que ir armando un poquito de lo que compartimos con otras ciencias, ¿no? Pero yo creo que en el artículo están los patrones de conocimiento y me parece que en el Power no lo alcancé a poner. Después fíjense si en el artículo hay otros patrones de conocimiento o es esto último que está acá en el Power, porque me da la sensación que es otra cosa. Bueno, esto sería con respecto al Power de los componentes de la disciplina, ¿no? Después tenemos, que es lo que yo vi ayer con los chicos de Pergamino, esperen que voy a dejar de compartir y ahora voy a poner el otro. La evolución de la identidad profesional de enfermería. Bueno. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entendió todo? Sí, profe. Bueno. Esto que vas a leer ahora, que vamos a ver ahora, no entra en el parcial, ¿o sí? No, hasta acá entra. Bien. Hasta los componentes. Hasta los componentes. El otro no, porque no sé si van a alcanzar a internalizarlo. ¿Eh? Entonces este sí, porque ya lo fuimos hablando, lo fuimos respondiendo, pero el otro no. Bueno, entonces vamos a ir a este. Vamos a compartir. Ventana.
No sé los de Pergamino que no lo habían visto, si lo entendieron, van a tener que por ahí agarrar el texto y profundizar un poquito más, pero no es nada, me parece, eh, del otro mundo para entenderlo. Bueno, entonces las preguntas son, ¿por qué dicen las autoras que la existencia de un solo paradigma no es aceptable en enfermería? A ver si las chicas que estuvieron ayer en Pergamino le pueden decir a las compañeras de Junín qué respuesta puede dar a esta pregunta. ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Por qué dicen las autoras que la existencia de un solo paradigma no es aceptable en enfermería? Y ayer lo que estábamos hablando era que ponerle Un solo paradigma no siempre da respuesta. que no podía abarcar, claro, un solo paradigma no podía abarcar todo. Con las 14 necesidades solamente se abarcaban las necesidades, pero después Marshall hablaban de que Gordon, no podía abarcar eso, entonces necesitaba que se formule un nuevo modelo, una nueva teoría para poder cubrir esas necesidades. Que Claro, siempre se iban es decir que, generando nuevas teorías y modelos para poder abarcar bien a todas las necesidades. Por ejemplo, ahí está el de claro, la madre y el binomio, eso es lo que estábamos hablando ayer. claro. A ver, voy a ampliar un poquito más. El tema es que en el desarrollo de la ciencia de enfermería, las otras ciencias por ahí con un solo paradigma pueden seguir manteniéndose, pero en enfermería lo que pasa es que es tanta la diversidad de la realidad del ser humano en sus diferentes momentos de la evolución, que vos, por ahí, un modelo o un paradigma te queda corto o te queda, digamos, no alcanza a satisfacer todas las realidades. Entonces, si vos estás en terapia intensiva, por ahí te sirve más un modelo que responde a un paradigma que si estás en materno-infantil, que tenés que abarcar al binomio madre-hija, madre-hijo. O que si estás en salud mental y tenés otra realidad. Entonces es como que no todos los modelos responden, digamos, alcanzan para responder a la realidad de enfermería porque, digamos, al ser humanística y abarcar las diferentes realidades de la persona, necesita que varios paradigmas la nutran. Bueno, entonces esperen un poquito, ahora voy a ir pasando esto, así van entendiendo de qué hablamos. Entonces, Thomas Kuhn fue uno de los primeros científicos en describir la evolución del pensamiento científico como un proceso contradictorio, en el cual el desarrollo científico no aparece apenas por la constante acumulación de conocimiento, sino que es fundamentalmente evolutivo. Es decir, que va evolucionando a través de rupturas y esas rupturas se llaman revoluciones. Es decir, que si ustedes lo tuvieran que graficar a esto, sería como las imágenes que se ven en un electrocardiograma, que viene un poquito así, después baja, después sube, después baja. Es decir, no es una línea donde se va acumulando conocimiento, sino que dice que se producen rupturas, porque a veces ese paradigma no da respuesta a la realidad. Por ejemplo, lo que pasó con el paradigma de Florence Nightingale o de la visión reactiva, ¿sí? Que solamente los datos duros, cuantitativos, no responden cuando vos querés saber por qué una persona que recibió la misma cantidad de antibióticos que otra, que tienen la misma edad, el mismo sexo y la misma condición patológica, no responden de la misma manera. ¿Sí? Vos le diste el antibiótico, a uno le hizo efecto, al otro no.
Entonces, bueno, si vos te preguntás por qué, vas a tener que empezar a mirar otras cosas, ¿no? Como siempre hablamos, la parte psicológica, la parte social, la parte emocional, todo lo que compone a la persona que no se puede dejar de lado. Entonces, ahí cambia el paradigma, se hace una ruptura, y bueno, esto no da respuesta, tenemos que incluir otras cosas. Y surge el otro paradigma, ¿no? El interactivo integrativo que integra todas las otras facetas de la persona cuando quiere desarrollar un cuidado o hacer una investigación. Bueno, entonces Kuhn dice, no se puede pasar de lo viejo a lo nuevo simplemente acrecentando lo que ya era conocido, ni se puede describir por entero lo nuevo en el vocabulario de lo viejo y viceversa, ¿sí? Hay que introducir nuevos conceptos, nuevas palabras, ¿sí? Como el concepto de patrones, que antes no estaba el de necesidad, y el de necesidad ya empezó a quedar chico porque no daba respuesta a estas otras cuestiones, ¿no? O, por ejemplo, el de autocuidado, de Orem. Así se fueron, digamos, como desarrollando también nuevas palabras porque no nos alcanzaban los conceptos que teníamos para describir la nueva, digamos, la nueva parte de la realidad que integrábamos. Entonces dice, a pesar de existir otros factores básicos que pueden ser abordados para entender la organización de la actividad científica de ese autor, se va a destacar el concepto de paradigma y de comunidad científica, y los 5 periodos propuestos en la estructura de las revoluciones científicas que caracterizan su desarrollo. Entonces, el autor va dividiendo a los periodos de preparadigmático, de ciencia normal, de anomalías y de crisis, revolucionario y de nuevo periodo de ciencia normal. También se puede, la ciencia normal también se puede denominar postrevolucionaria. ¿Vamos hasta acá? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, seguimos entonces. Entonces, la fase que precede a la formación de la ciencia es la fase preparadigmática. ¿Y por qué se caracteriza? Por diferentes actividades y por la desorganización estructural que aparece al adoptar un determinado paradigma. ¿Se acuerdan cuando decíamos en Filosofía 1 que la epistemología era como la columna vertebral en el ser humano? Es como la columna vertebral que sostiene todos los conocimientos que tiene una profesión. Si no hay desarrollo de esa columna vertebral, es como que anda todo, no se puede parar, no puede tener estructura, porque está todo desorganizado. Bueno, eso es un poco lo que pasa en la fase preparadigmática. Después, una vez esto, ¿no? Que la fase preparadigmática está superada, que la cosa se empieza a organizar y se adopta un determinado paradigma, pasamos al periodo de ciencia normal. La ciencia normal se actúa ya dentro de un paradigma definido. Todos los que integran esta comunidad científica lo aceptan, están todos de acuerdo, y se avanza en ese periodo hasta que ese paradigma empieza a ser agua, ¿sí? Empieza a no poder resolver las dificultades de la vida diaria, ¿sí? Esas son las llamadas, esas dificultades también son llamadas anomalías, ¿sí? Entonces dice, bueno, qué sé yo, esto como decíamos, esto ya no nos alcanza, no nos responde para brindar cuidado a esa persona. Y bueno, entonces se produce la anomalía, después, una vez que pasó ese periodo de ciencia normal, y empiezan a pasar estas anomalías, al principio no pasa nada, porque se empieza como a sentir incomodidad, pero después ya cuando no responde, se produce la crisis. Y bueno, cuando las anomalías no responden, se instala la crisis y esa crisis tiene que ser resuelta
por la emergencia, es decir, surge un nuevo paradigma. O sea, es la revolución científica. Y ahí se inicia nuevamente, cuando respuesta, un periodo de ciencia normal. Esos son los 5 momentos, ¿no? Que plantea Kuhn que pasa en la construcción científica de un paradigma. Pero después a él lo critican, le hacen una crítica muy fuerte a su libro. Y entonces le agrega una parte que se llama postdata y empieza a hablar, a defenderse él de por qué entiende el término paradigma así. Entonces dice, se percibe rápidamente que en la mayor parte del libro el término paradigma es usado en 2 sentidos diferentes. Por un lado, dice, indica toda la constelación de creencias, de valores, técnicas que son compartidas por los miembros de una comunidad determinada. ¿Sí? Bueno, eso es fácil de entender. Y del otro lado, dice, denota un tipo de elemento de esta constelación de ideas que son las soluciones concretas de un rompecabezas, que empleadas como modelo o ejemplos pueden sustituir reglas explícitas como base para la solución de los restantes rompecabezas de la ciencia normal. Yo le decía ayer a los chicos, y esto mismo parece un rompecabezas. Sería esto que decíamos, ¿no? Surge una problemática, por ejemplo, sería que las 14 necesidades de Henderson no me alcanzan para responder cuando yo tengo que hacer cuidados en salud mental. Entonces, ¿qué surge? Surge el modelo de Gordon, y con ese modelo de Gordon, yo ya tengo una respuesta, y la puedo tomar como base para solucionar otros problemas, ¿sí? De los restantes rompecabezas que se me presentan. Por ejemplo, el modelo de patrones de Gordon también se puede utilizar, o se utiliza, en infanto juvenil, en pediatría. ¿Por qué? Porque es bastante abarcativo de la realidad. Pero entonces, bueno, es eso, ¿no? Es como que va dando una solución que permite armar una parte del rompecabezas. Profe, ¿sería como hacer encajar el modelo al problema o al revés? El modelo al problema. El modelo sería la fichita, el agujero sería el problema. Claro, ahí está. Vos estás armando la República Argentina. La provincia de Buenos Aires tenés un agujero. Sí. Bueno, la provincia de Buenos Aires, ponerle que sea la problemática de salud mental. Entonces, con lo que vos tenés hasta ahora, pones el de Henderson, no te encaja. Claro. Es provincia de Santa Fe, no encaja ahí. Pones el de, no sé, Mercer, tampoco encaja. Entonces, hay un modelo que te va a dar respuesta para esa problemática, que es el de Gordon, que es justo el formato que encaja ahí y que da respuesta a la problemática. Ahora, si vos me decís cómo se construye esa fichita, y se va a construir, por esto que decíamos, bueno, tenemos que hacer un nuevo concepto, se ve que las necesidades no alcanzan. Bueno, y ahí las grandes teóricas dicen, bueno, vamos a desarrollar el concepto de patrón, vamos a intervenir, o Leninger, suponete, ¿no? Claro. Cuando no le alcanzaba todo lo que tenía, y dice, no, acá hay que contemplar la cultura. Y ella hace todo el modelo del sol naciente, donde va incorporando las otras culturas, bueno, ¿no? Complicado, pero va a dar respuesta a una problemática que hasta ese momento no tenía fichitas para llenar. Entonces el modelo va a dar respuesta a ese agujero, digamos, que ese agujero es la anomalía, ¿sí? Esas anomalías que no dan respuesta generan la crisis, y de esa crisis surge el nuevo paradigma o modelo que da respuesta. Bien. ¿Está? Sí, profe. Bien. Dice, esas ideas influenciaron el desarrollo del conocimiento de la enfermería, principalmente el concepto de paradigma, entendido como un repertorio amplio de creencias, valores, leyes, principios, metodologías teóricas, caminos también para la aplicación e instrumentalización de estas teorías.
teniendo la función de orientar suposiciones teóricas sobre el ser de la disciplina y sobre estrategias metodológicas, así como un grado de consenso también sobre métodos teóricos y técnicas. Todo esto lo entendemos como un paradigma. Bueno, entonces, el paradigma se encuentra presente en todos los periodos de la actividad científica, en la cual la comunidad va haciendo las investigaciones. Ese paradigma anteriormente aceptado y que los guiaba puede presentar fallas o encontrarse con anomalías desencadenando una crisis. La crisis puede estar próxima de un periodo revolucionario, un momento en que ocurre el pasaje de un paradigma para otro. Esos periodos, donde está el pase, digamos, de un lado al otro, son llamados preparadigmáticos, porque todavía salimos del paradigma viejo, pero todavía no tenemos el nuevo. Entonces, bueno, estamos ahí en una fase preparadigmática. Bueno, esto, ¿no? Ya que la comunidad todavía no posee nuevas teorías que orienten las actividades científicas y que puedan establecerse como una propuesta de trabajo sistemática. Habrá habido un momento hasta que Gordon puede armar todos los patrones, puede organizar los 11 patrones y todo eso, que nada, que se seguirían acomodando con las de Henderson lo mejor que podían, ¿no? Pero, dice también, la existencia de crisis no son un requisito esencial para las revoluciones. Estas pueden ser apenas el preludio de costumbre, proporcionando un mecanismo de autocorrección. Es decir, que puede ser que no es necesario que surja un nuevo paradigma, pero tengo que corregir lo que de este paradigma me está faltando, ¿no? Y a veces no necesita cambiar todo el paradigma. Se va a ir incorporando nuevas respuestas porque quizás sean pequeñas las modificaciones. Entonces, ¿se entiende esto? Se va ampliando el paradigma para que siga dando respuestas. Ya después, si después de incorporar varias cosas mucho tiempo ya no da respuesta, bueno, ahí ya se produce la crisis y se cambia. Ahora dice, varias escuelas de enfermería asimilaron la teoría del progreso y adhirieron a la posición de que la enfermería sigue el mismo modelo revolucionario de desarrollo que las demás ciencias analizadas por él, ¿no? Por este término, por el progreso. Así, el progreso de la enfermería fue medido a partir de los criterios establecidos por este, teniendo como resultado una evaluación crítica negativa, con la percepción de desarrollo revolucionario, donde predominaba un paradigma que debería ser asimilado por toda la enfermería. Y entonces, ¿qué pasa? Dice, basado apenas en esa premisa, la enfermería como ciencia no evolucionará, permaneciendo siempre en el periodo preparadigmático, porque no tendría periodo de ciencia normal. ¿Por qué? Y porque no respondemos a un solo paradigma. Esto es lo que decíamos al principio, ¿no? Para la ciencia la existencia de apenas un paradigma no es aceptable, principalmente para la enfermería, que trabaja, asiste y cuida de seres humanos que van a presentar diferentes percepciones sobre las situaciones de salud y de enfermedad. Entonces, con un solo paradigma no vamos a poder dar respuesta. Esto es lo que decía Juliana hoy cuando abrimos, ¿no? Que vamos a tener que generar distintos modelos o paradigmas según donde uno esté trabajando. Entonces destacamos que el desarrollo del saber de la enfermería debe estar basado en la cooperación, evitando la visión reduccionista y la postura dogmática, al competir por los dominios de un paradigma en detrimento de otro, ¿sí? La creación de nuevos paradigmas de la ciencia deben posibilitar la libre expresión del arte, de la ciencia y del conocimiento, con el objetivo de rescatar la esencia de los fenómenos de la enfermería. Entonces, ¿se entiende esto? No podemos decir un solo paradigma y no nos podemos pelear, no sé, yo tenía una alumna de intercambio que vino de Chile y ellos utilizaban Henderson para todo, para salud mental, para pediatría, para todo utilizaban Henderson. Y yo digo, bueno, está bien, cada universidad y después cada nosocomio o cada hospital
elegirá su manera de trabajar. Pero lo que decíamos, y voy a dejar de compartir, lo que sostenemos desde la UNOVA es que cada área tiene que desarrollar un modelo que sea pertinente y que dé respuesta, como decíamos recién, al agujero que tiene, ¿no? Entonces, a lo mejor hay otra más completa que Mercer. No sé, esto que estamos haciendo ahora en la UNOVA, que es tratar de formarnos todas las docentes, unificando criterios, desarrollando herramientas, valoración para cada asignatura, ¿sí? Es justamente eso. Después vamos a tratar de hacer un manual que nos, digamos, encauce a todas como profes y que ustedes puedan tener acceso a ese manual y donde estén todas las herramientas, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llegamos, recién arrancamos. Pero bueno, estamos tratando de eso, por eso nos damos cuenta que son varios los modelos que vamos a tener que desarrollar para dar respuesta a las distintas realidades, porque lo que vos tenés en comunitaria no son las mismas problemáticas. Cuando vos salís a ver los problemas de un barrio, no lo vas a encarar de la misma manera que si estás adentro de la sala. Vas a necesitar otro tipo de modelo. Entonces, bueno, esa es la idea. Bueno, de este tema, no importa, yo le subo la actividad, no la vamos a hacer, pero por lo menos alcanzamos a dar los dos power. De este tema, bueno, la primera pregunta dice, ¿por qué dicen las autoras que la existencia de un solo paradigma no es aceptable? Bueno, yo creo que acá hablamos bastante, lo van a poder resolver fácil eso. Después dice, argumente por qué la integración de los métodos cuantitativos y cualitativos abonan esta teoría. A ver, si esa la podemos responder con lo que leímos hasta ahora. ¿Cuál era la pregunta, profe? Ahí voy. Argumente por qué la integración de los métodos cuantitativos y cualitativos abonan esta teoría. La teoría de que un solo paradigma no es aceptable. La respuesta está en la misma pregunta. Yo creo que es más de lo mismo de lo que veníamos hablando, que con uno solo no se puede. Claro. Que ya hablamos de cuantitativo y cualitativo, que son dos cosas distintas y que requiere de otros modelos diferentes para cada uno. Claro, es la visión interactiva recíproca o interactiva integrativa, dice, con lo cuantitativo no me alcanza. Tengo que incorporar lo cualitativo. Entonces ahí decís, bueno, ahí tenés la comprobación de que un solo modelo o un solo paradigma que mira, tiene una sola visión de la realidad, no da respuesta. Y empieza a integrar otras cosas. Ahora, esa es la visión que da más respuesta, porque si vos después te vas a la simultánea, toma solo el cualitativo. Y a mí me parece que el cualitativo solo puede dar respuesta a una parte de la realidad, pero tampoco a todas, porque en algunas vas a necesitar tomar datos cuantitativos. ¿Sí? Es como yo le decía, vos te querés ir a ver una problemática de cultura en la comunidad y bueno, vas a ir con ese paradigma. Entonces, por eso dice, tiene que ser colaborativo, no es uno en detrimento de otro. Porque si yo quiero ver específicamente un desarrollo de una curación de una úlcera, quizá no necesite incorporar lo cualitativo. Hay investigaciones que son solamente cuantitativas y está bien, porque vos querés ver eso solo. Entonces vos, el cuantitativo, ¿lo tiro a la basura? No, el cuantitativo me aporta un montón. El cualitativo también, el cualitativo solo también. Entonces, como que, sí,
La interactiva recíproca tiene las dos cosas, para mí, por ahora es la más completa, la que da más respuesta. Pero bueno, eso digo, nosotros tenemos que entender que no hay que, no es uno en detrimento de otro, sino que todos van aportando. Es como si yo te digo, Gabriela ve, ¿dónde vivís vos, Gabriela? En Junín. Bueno, Gabriela en Junín, en el barrio de ella, ve, estoy suponiendo, Armando, acá en el aire, ¿no? Ve que hay bastante o una suma importante de suicidios en gente mayor. Pero Juliana, que vive en Pergamino y que vive en una zona de un barrio nuevo, dice, no, la problemática acá es que los adolescentes, vamos a seguir con la salud mental, tienen muchos problemas de adicciones. Y otra en otro, sí, cada uno ve un pedacito de la realidad. Entonces, si nosotros queremos mirar toda la realidad, vamos a tener que emplear vamos a tener que hacer diferentes investigaciones y emplear diferentes métodos. Entonces ahí vamos a tener, porque si no miramos, a ver, ese es el cuento del elefante. Ya se los conté. No me lo acuerdo, profe. A ver, ¿cómo era? Si ya se los contesto y como los viejos, lo repito otra vez, qué sé yo, no sé. Bueno, el elefante era un elefante que llega a un reino donde los sabios de ese reino son ciegos. El rey quiere tener animales exóticos y trae diferentes animales. Bueno, llega el elefante y los sabios ciegos querían ir a conocerlo como un elefante. Pero son ciegos, entonces ¿qué hacen? Lo van a conocer por el tacto. Y se ponen, los llevan a los 4 o 5 todos juntos y los van distribuyendo, con la idea de que bueno, la historia es que todos tenían que aportar una parte, pero entonces el que se para en la trompa dice, ya sé cómo es el elefante, es una manguera. Como una manguera, dice, tiene arruguita, tiene una cosa larga, qué sé yo, como una manguera. El otro se para y toca la oreja y dice, no, estás equivocado. El elefante es como un abanico, ¿sí? Se mueve, es como un abanico y larga aire. El que le toca la pata dice, no, están equivocados los dos. El elefante es como una columna. El que toca digamos, el costado dice, no, están equivocados los tres. El elefante es como una pared. El que le toca la cola dice, no, están equivocados los cuatro, es como una soga. Es igualito que una soga. Claro, ¿estaban equivocados? Individualmente sí, pero si vos lo querías tener la mirada del conjunto, era cada una de esas partecitas. Entonces, uno tiene que ser consciente de eso. La realidad que yo miro, que yo veo, no es la totalidad. Bueno, para poder abarcarla voy a necesitar de varios paradigmas, de varios modelos, de varias miradas, y por eso también necesitamos de otras ciencias, ¿no? Que van integrando. Por ahí voy a tener que aplicar un poco más de la psicología, o por ahí un poco más de la sociología, por ahí un poco más de la cultura. Claro, profe, pero ni siquiera es la realidad que yo veo para abordarla desde un solo paradigma. Eso es lo que yo Claro, entiendo, claro. claro. Sí, Tendrá sí, que sí. ser lo que más encaje a la realidad que a uno le toca o quiere investigar o quiere abordar en ese momento. Claro, Sí, claro, exactamente. sí. Bueno, subo todo, y bueno, que Dios los ayude Ay, ahora en la Dios. Semana Santa. Y ¿qué más? Entonces, la próxima semana me toca Junín presencial, pero es el parcial, no, ya es el parcial. No sé, profe, ¿lo pusiste medio pronto para la semana que viene? No. No, no creo. A El ver, 20 esperen. el 24, ¿no le dijiste? Sí, y sí, El, es el parcial. Bueno, Bueno, y si no, si se les hace muy arriba, lo pasamos. Uy, pero no, se nos va muy adelante. Se nos va al 8. No, hacemos la unidad 1
y el primer power de esta. Y ya Bueno. está. Bueno, Como para todos iguales, ¿eh? La torta y la Coca-Cola para todos iguales. Así que para Pergamino también. Hacemos la unidad 1 y el primer power de esta. ¿eh? Bueno. Profe, consulta. Sí. El tema de la pregunta de uno de los power, creo que eran los patrones de conocimiento. Sí. ¿Puede ser que sea el empírico, ético, conocimiento personal y estético? Eso es. Sí, son bien. esos. Bueno, sí, Sí, hay un sí, cuadro. son esos. Por eso me parecía que no era lo que estaba en el Power, que me faltaba No, uno que definiera los patrones. lo subiste como Word, que dice marco epistemológico. Exactamente. Porque En eso. claro, porque digo, hay respuesta que la tienen que sacar, que no está en el Power, porque en el texto hay más para sacar, es mucho más rico. Yo en Claro, el Power pongo lo principal, pero sí, me acordaba que tenía que estar ahí. sí, está en eso. Bueno, muchas gracias, Juliana. No hay nada. Bueno, Bueno, ¿alguna pregunta más? Nos vemos en el parcial. nosotros la semana que viene tenemos Así virtual, las 2 clases. Sí, Bueno, sí. listo. Sí, bueno, así que así con cara de mala nos vemos en el parcial. Bueno, profe. ¿pusieron todo el presente? No, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, listo, nos vemos. A ver, Buena Semana Santa. Buen fin de Gracias. semana largo, disfruten, descansen. Nos igualmente. vemos. Chau, Adiós. chau. Chao. Chao, profe.